por tu poderosa palabra, en Cristo Jesús. Amén. ¿Con cuánta autoridad el Señor debió de pronunciar estas palabras? ¿Con qué certeza? ¿Con qué seguridad? Los oídos de los discípulos debieron resonar cuando el Señor dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Cuando eso sucede, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y luego con más impulso dijo: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre todos los que están en casa. Y luego con más fuerza todavía dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De esa manera, hermanos, podemos asegurar que una de las fuerzas más grandes que los cristianos poseemos se llama testimonio, nuestro testimonio. Una vez leía en una defensa de un trasera de un carro un sticker, una, ¿cómo se llama?, calcomanía, que decía: la salvación es frágil, cuídala con oración. Nada más lejos de la verdad que eso. La salvación no la tienes que cuidar. La salvación es de Jehová. El Espíritu Santo la cuida. Lo que debemos cuidar es nuestro testimonio. La salvación es lo más seguro que pueda haber, porque Cristo la compró con su sangre. Lo que debemos cuidar es nuestro testimonio. Mucho se menciona en nuestro medio el testimonio. Siempre estamos enfatizando el testimonio. Yo me pregunto, ¿sabemos lo que decimos? ¿Entendemos la importancia de esa palabra? El testimonio, hermanos, es una de las fuerzas más grandes que un cristiano tiene. Va más allá de nuestras palabras, va más allá de nuestros argumentos, rebasa nuestra preparación, es más poderoso de lo que nosotros imaginamos y por eso no hemos sabido usarlo y con frecuencia lo perdemos, sin que mucho nos interese, desgraciadamente. El diablo sabe lo poderoso que es el testimonio del cristiano y trata con todo denuedo de destruirlo, sabiendo que si un cristiano pierde su testimonio, pierde su fuerza, pierde su influencia, pierde su capacidad, se vuelve uno inútil e improductivo. Así como debemos cuidar y no perder nuestra esperanza y no perder nuestra fe, también les recuerdo, no pierdas tu testimonio. Testimonio es algo que encontramos en la Biblia en muchas y diferentes ocasiones. Por ejemplo, en Génesis capítulo 21, versículos 29 y 30, cuando Abraham y Abimelech, el rey de Gerar, se encuentran, Abraham tiene que hacer un pacto con Abimelech, negó a su esposa Abraham y el Señor reprende a Abimelech y todo eso pasa y Abimelech y Abraham entran en una especie de trato, de un pacto entre ellos. Y dice el versículo 29 y 30 de Génesis 21, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que esas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Aquí tenemos una idea de lo que el testimonio viene representando. En Génesis capítulo 31, versículos 44 al 47, encontramos algo similar. Génesis 31, 44, ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoger piedras, y tomaron piedras, hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Gedar Saduta, y lo llamó Jacob Galad, que quiere decir testimonio.
Esto es cuando Labán y Jacob se encuentran, y Jacob había huido de este pariente por malos tratos, quería regresar a ver a su tierra, a Canaán, a sus parientes, y Labán lo alcanza muy molesto. Van las esposas de Jacob, que son hijas de Labán, y lo recriminan fuertemente. Llegan a un trato, llegan a un pacto, y le dice: mira, vamos a hacer un pacto de paz. Va a haber un testimonio entre nosotros dos. Y levantaron una especie de altar con piedras, como una señal de paz. Atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos del uno del otro. Dice Labán a Jacob: si tú tratas mal a mis hijas, este majano, ¿cómo se llama cuando ponen un montón de piedras para señalar? ¿Cómo se llama? Un símil, pero cuando se hace un deslinde, Orlando, ¿cómo se llama? Se pone mojonera. Esa mojonera, ese es un testigo, un testimonio que va a hablar de que un día hicimos un pacto y tú tienes que respetarlo. El testimonio es algo increíblemente valioso delante de los ojos de Dios. En Josué capítulo 22, versículos 26 al 28, cuando se acuerdan las tribus que no quisieron entrar a la tierra prometida, dijeron: estamos bien contentos aquí. Josué 22, 26 al 28, era la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Josué 22, 26, por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para el holocausto ni para sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Esas piedras, esas mojoneras, esas corderas que le entrega Abraham a Abimelech, tiene la intención de hacernos una figura de lo que es un testimonio, un altar, una columna poderosa y fuerte que hable, que refleje, que diga, que brinde la capacidad de entender, que brinde la oportunidad de recordar lo que se hizo, lo que se tiene, lo que se ha hablado. El testimonio es la capacidad de brindar un reflejo verdadero de lo que somos. Nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras reacciones, nuestro vestido, todo lo que no se ve por dentro de nosotros se tiene que ver por medio de un majano, por medio de un testimonio. Dios ve el corazón, pero la gente no puede ver el corazón. La gente ve lo exterior. A eso se le llama testimonio. Es de gran trascendencia. Es como una columna que nosotros levantamos en el patio de nuestra casa para que los vecinos la vean. Aquí hemos hecho un pacto con el Señor. Aquí de esta manera, en esta casa, vivimos de una manera diferente a la de los demás. Es un testimonio, es un testigo callado y fiel que se levanta poderoso, que va más allá de la influencia que pueden tener palabras, del efecto que pueden tener nuestras palabras. Nosotros podemos decir mucho, podemos averiguar mucho, podemos presentar muchos argumentos. A la gente a veces les convence nuestros argumentos, nuestras palabras, el conocimiento bíblico que tenemos. Pero mucha gente no se conforma con eso. Quiere ver evidencias, quieren ver un testimonio.
El testimonio es la manera de demostrar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Requerirá esfuerzo, requerirá inversión, requerirá persistencia y paciencia, pero cada cristiano debe levantar su testimonio de una manera fuerte y poderosa. El testimonio es una de nuestras más grandes riquezas que tenemos. Por eso el diablo va a tratar de destruir el testimonio de nosotros. Lo podemos derribar de una manera muy repentina si no tenemos cuidado. En un momento de arrebato, en un momento de desesperación, de impaciencia, en un momento de determinada reacción, controlados por la carne, controlados por intereses económicos o mezquinos o por alguna situación, podemos fácilmente derrumbar ese majano y nos volvemos improductivos, inútiles. Ustedes y yo tenemos que aprender a cuidar nuestro testimonio, a no perder el testimonio. El diablo va a luchar y en muchos de los casos ha ganado mucho terreno en perderle el testimonio a muchos cristianos. Muchos han caído. Muchos han quedado eliminados del ministerio inclusive. Nunca más van a poder pararse detrás de un púlpito y predicar. No porque hayan perdido la salvación, porque perdieron el testimonio. Muchos no van a poder ganar a sus familiares para Cristo, no porque hayan perdido la salvación y la entrada al cielo, sino que perdieron el poder de influencia que tenían, porque perdieron su testimonio en un arrebato. En 3 de Juan, versículo 3, esta corta epístola del apóstol Juan, donde tiene expresiones muy halagüeñas, halagadoras acerca de un anciano que se llamaba Gayo. Le dice en el versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. El testimonio tiene como propósito dar a conocer la verdad. El apóstol Juan, un tierno y cariñoso apóstol del Señor Jesucristo, le escribe unas notitas allí a ese discípulo amado de él que se llamaba Gayo y le dice: hermano, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas porque he oído el testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Eso quiere decir que la verdad es un testimonio. Es decir, la verdad debe de sostenerse con el testimonio. La verdad es algo que el Señor ha puesto en nuestras manos para que la publiquemos, para que la demos a conocer. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Y cuando se nos enseña el Señor entrando a nuestro corazón, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, tiene la verdad. Y es importante que uno dé testimonio de la verdad que hay en nosotros. El versículo 6 de la misma carta dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. Está hablando aquí de cómo este hermano Gayo había mostrado amor por la obra misionera. Recibía personas que él ni conocía, sabiendo que eran misioneros, les daba todo lo que necesitaban. Y Juan les escribe y le dice: lo que tú haces es un testimonio de amor, dando a conocer el amor de Cristo debe ser expresado por el testimonio, por la conducta de cada uno de nosotros. El mismo apóstol Juan dijo: no amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos, de hecho y de verdad. En Hechos capítulo 2 y versículo 47 se nos enseña que el testimonio tiene como objetivo glorificar a Dios delante de los vecinos. En Hechos 2:47 dice: alabando a Dios, hablando de los creyentes, versículo 46, Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo en pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vean ustedes que la primera iglesia tenía
favor con todo el pueblo. El nombre de Dios era glorificado, la gente se convertía, venían gentes y se añadían al cuerpo de Cristo por el favor que la gente tenía a todo el pueblo. La palabra favor aquí es la palabra gracia, y gracia quiere decir reflejo de la verdad que hay en uno. El testimonio es el reflejo de lo que hay en uno. Si alguien dice, a mí no importa lo que la gente diga, Dios ve el corazón. Es cierto que Dios ve el corazón, pero Dios dice, yo quiero que tú entiendas que tú eres la luz del mundo. Y yo quiero que los hombres vean vuestras buenas obras y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El testimonio es algo que se debe cuidar con mucho esmero, porque es el reflejo de la gracia de Dios, es el reflejo del amor de Cristo, es el reflejo de la verdad. En Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 1, avanzando poco más en este tema, dice en Primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, por el testimonio de sus esposas. ¿Cuál es el propósito del testimonio en este contexto? Que los inconversos sean salvos. En Primera a Timoteo capítulo 3 y versículo 7 encontramos estas palabras del apóstol Pablo, inspirado por Dios. Dice, también es necesario, hablando de los pastores, que tenga buen testimonio de los de afuera. De los de afuera. En Primera de Corintios capítulo 14 y versículo 23 dice la Biblia lo siguiente: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Noten ustedes en el contexto familiar, dice, es importante que las esposas, concretamente hablando, y eso aplica al marido que tiene esposa inconversa, a los hijos que tienen padres inconversos, a los padres que tienen hijos inconversos, a la esposa que tiene marido inconverso. Dice, sin palabra, con conducta, con testimonio, con el reflejo de Cristo, con el reflejo de la verdad, del amor, de la pasión que hay por el Señor en ti, ellos vean un reflejo. Está hablando de testimonio. En el ámbito del ministerio dice, es requisito que el pastor, en este caso el obispo, es lo mismo que pastor, dice, es necesario que tenga buen testimonio para con los de afuera. Y cuando la iglesia está reunida, dice, si entra un inconverso y ve que hay un desorden y aquí hay un fandango y hablan en lenguas y se caen y lanzan, van a decir que están locos. Es importante que el testimonio sea considerado como el elemento que Dios usa para convencer a los inconversos. Los que no se pueden convencer con palabras, los débiles, los frágiles, los que son susceptibles, los que se fijan en todos los detalles, los que están esperando ver hechos como resultado de las palabras, esperan ver nuestro testimonio. Por eso digo con mucho énfasis y mucho esfuerzo, el Señor debió pronunciar estas palabras seguramente. Vosotros sois la luz del mundo. Así como una ciudad que se coloca en un monte no se puede esconder porque se ven las lucecitas allá. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Así como pones una vela en la oscuridad, la enciendes y la pones en un candelabro alto, no debajo de una vasija allí, sino en un candelero. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y entonces glorifiquen a vuestro Padre. Puedan decir, mira nada más lo que Dios es capaz de hacer. En la tercera de Juan, volvemos a tercera de Juan, cuando Juan está halagando a Gayo y dando testimonio de él, le dice en tercera de Juan, versículos 11 y 12, amado, el único capítulo, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, dice, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Allí en la iglesia donde Gayo asistía, quizá era el pastor, había un hombre de buen testimonio que se llamaba
Demetrio. Dice, ese Demetrio da testimonio de que no imita lo malo, sino lo bueno. Él hace lo bueno delante de Dios. Es un hombre que revela que ha visto a Dios, y todos dan testimonio de Demetrio. El testimonio, hermanos, es inspiración a los hermanos, es ánimo a los hermanos. Todos aquí podemos decir amén cuando recordamos a algún hermano o una hermana que a través de pruebas, a través de rechazos, a través de enfermedades, a través de situaciones difíciles, mantiene su testimonio. No se queja, no murmura, no maldice, no chismea, no acusa, no se defiende de las cosas que se murmuran contra esa persona. Mantiene su testimonio, son de inspiración a los hermanos por el testimonio. Hay personas que nunca se pararán detrás de un púlpito para dar una enseñanza o una elocuente predicación, pero sus hechos van a hablar más que muchos maestros por el poder del testimonio. Los padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos a cuidar su testimonio. Tenemos que enseñarle el esposo a la esposa que cuide su testimonio. La esposa debe influir en el marido para que cuidemos nuestro testimonio. Los hermanos tenemos que animarnos unos a otros para cuidarnos el testimonio. Los adultos debemos enseñar a los jóvenes, cuida tu testimonio. Es una de las riquezas más grandes que tú posees. Tu testimonio te va a traer grandes beneficios, grandes bendiciones, como vamos a verlo en un ratito. Es muy importante, hermanos, nuestro testimonio. La Biblia nos dice que es una necesidad. En 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 7, cuando Pablo le habla a Timoteo sobre cómo gobernar la iglesia que tenía a su cargo, le dice, versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio. Está haciendo la lista de las cosas que debe reunir un pastor para gobernar la iglesia. Dice que debe ser prudente, decoroso, hospedador, debe ser apto para enseñar, no debe ser inmoral, no debe ser vicioso, no debe ser pendenciero. Y luego dice, también es necesario que tenga buen testimonio. El testimonio no es una opción, el testimonio es una necesidad. El testimonio no es un gusto, es una necesidad. Cuando una necesidad no es satisfecha, habrá consecuencias. Comer es una necesidad. Alguien que no come va a enfermarse, va a dañarse. Beber agua es una necesidad. Hay muchas cosas necesarias que hacemos por necesidad. Aún hay cosas que no nos gustan que hacemos por necesidad. Porque si no se hace eso, se sufren consecuencias. El testimonio es una necesidad en la iglesia. Es una necesidad. Así como se necesitan colaboradores que trabajen, como muchos de ustedes, así se necesitan predicadores, se necesitan músicos, se necesita que seamos fieles en ofrendar, en diezmar, se necesitan hermanos encargados que sean constantes en todo lo que se hace. Se necesita testimonio. Que cada uno sepa guardar su testimonio, que sepa poner en alto su testimonio. El testimonio refleja nuestra verdad. El testimonio da a conocer el verdadero amor. El testimonio glorifica a Dios delante de los vecinos. Es muy fácil perder el testimonio con los vecinos. Cuando les pasa lo que nos pasó anoche, el vecino ahí al lado con la música, todo lo que da, 3:30 de la mañana y eso, tan, gritando, un cochinero, tomando y todo eso, qué fácil es perder el testimonio, para abrir la puerta y gritarles y decirles injustos, ¿verdad? Perdiendo rápidamente el testimonio que por años el diablo provocará que perdamos el testimonio que por años hemos levantado. Es necesario que la iglesia conserve su testimonio no solamente dentro, sino fuera. No solamente aquí, cuando venimos vestidos de domingo con saco y corbata, algunos con el mejor vestido, las hermanas elegantemente ataviadas. Qué bendición, qué bueno, nos inspira, nos anima a los hermanos, buen testimonio, puntuales. Nunca batallamos a ver quién va a prender el sonido, quién va a tocar el piano, pues, quién va a encargar de esto, dónde están los chamacos, dónde están los encargados. Así como hay hermanos que siempre están allí, es necesario que tengamos testimonio de afuera, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la calle, en el vecindario,
en el carro, qué fácil es perder el testimonio. Como que es algo que vale tanto que el diablo se empeña en hacerlo polvo ante nuestros pies. El testimonio es una necesidad. La gente está confundida. La gente está atiborrada de ideas y de pensamientos y de filosofías y de religiones y de opiniones de todo aquí y allá. Y allá está aquel líder religioso que dice esto y aquel otro que dice esto y esto más. Y luego no pasa mucho tiempo en que sepamos que son puras palabras, que es un sucio, que es un pervertido, que es un mentiroso, que es un fraudulente. Y esa mujer que dice esto y aquel político que dice aquello otro. La gente está harta de puras palabras. Se necesita testimonio. Necesitas tu testimonio en tu negocio, en tu comercio, en tu oficio, en tu profesión. No solo aquí, también de afuera. El testimonio es tomar en serio que somos la sal de este mundo, que somos la luz en medio de las tinieblas. El testimonio es la llave que abre muchas cosas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6 y versículo 13, noten esta frase cuando los apóstoles en la iglesia primitiva, recién formada la iglesia, tuvieron muchas necesidades económicas y estaban allá muchas viudas y ya ven ustedes que se proveía de alguna manera para las viudas. Algunos hasta vendían sus propiedades y traían el dinero para que no se desatendiera las viudas. Muchos habían sido echados de la sinagoga. Eso significaba que no les daban trabajo, que no les dejaban comprar ni vender. Había mucha necesidad y los apóstoles dicen, oye, estamos sirviendo los comedores de la iglesia y no nos da tiempo ni de estudiar la Biblia ni de orar. Pues no es justo eso, dice, vamos a hacer algo. Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que encargamos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Era una grande necesidad de poner diáconos, obreros que sirvieran en la iglesia. Y dicen los apóstoles, pero es necesario que tengan buen testimonio. Porque pueden saber mucho de organización, pueden saber mucho de administración, pueden saber mucho de reparaciones y de todo eso, y pueden ser muy buenos para meserear en las comedores de la iglesia, y pueden ser muy buenos para grabar y para reproducir el sonido, pero es necesario que tengan buen testimonio. El testimonio es la llave de acceso a la posibilidad de servir al Señor. Sin testimonio no se puede servir. Puede haber muchísimas capacidades, muchísima preparación universitaria y niveles muy altos en cultura, pero si no se tiene testimonio no se puede servir. No se puede servir. Oh, yo quiero cantar un himno porque estudié voz y yo canté esto, y puede haber cantantes aquí extraordinarios y músicos extraordinarios y pueden impresionar a muchos, pero nunca al Señor. Dios no se va a impresionar con gente talentosa, ni van a terminar sirviendo al Señor si no tienen testimonio. Que sepan labrar piedra por piedra una mojonera, un altar, una columna que les dice, este hombre, esta mujer es de verdad. Lo que dice lo vive. El amor que dice con sus labios lo respalda con sus hechos. La conversión que dice haber tenido lo evidencia con sus acciones. Es importante que cuidemos el testimonio. No pierdas tu testimonio. El testimonio es la llave para levantar la obra del Señor. En Hechos capítulo 10, versículo 22,
Tenemos la narración de Pedro y Cornelio. Cornelio era un centurión romano gentil que tenía mucha simpatía por el Dios vivo y verdadero. Se había identificado con el pueblo de Dios. Y dice la Biblia que viendo Dios el corazón de Cornelio, envió a Pedro para que fuese a predicar a la casa de Cornelio. Dice la Escritura que Dios le dijo a Cornelio, envía a Jope y ve a traer a un hombre en determinadas calles así. Le mandó para ahí por el Google Map. Le dijo, vas a encontrar a un hombre que se llama Pedro. Y dice la Biblia que Pedro estaba orando en la hora de la oración, estaba para la comida cuando le vino un éxtasis y ustedes conocen la historia, un lazo grande que había todo tipo de animales y levántate Pedro, mata y come. Ay Señor, yo nunca he comido nada inmundo, yo no voy a comer cerdo ni voy a comer lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pedro pensaba, ¿de qué está hablando el Señor? En eso tocan la puerta y era un gentil que enviaba a 3 hombres, ven a predicarnos. La obra de Dios se iba a desarrollar entre los gentiles de una manera extraordinaria. Pedro iba a abrir la llave del evangelio a los gentiles. Y para eso se requirió un buen testimonio. En Hechos capítulo 10 y versículo 22 dice así. Ellos dijeron, Cornelio, los emisarios van con Pedro, le dicen, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, a recibir instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Vean las credenciales que presentan. Aquí venimos enviados por Cornelio, el centurión. Todos lo conocen. Había muchos centuriones, pero Cornelio, el centurión, era conocido. ¿Por qué? ¿Porque era el más malo? No, porque era un hombre de buen testimonio. Se iba a comenzar una iglesia, se iba a abrir un club de niños, se iba a haber un estudio bíblico, se iba a haber un centro de predicación, se va a plantar una iglesia. Lo que usted se puede imaginar en la obra del Señor, se requiere testimonio. No basta saber dar una clase, no basta haber tomado un curso en un instituto bíblico en una determinada clase o materia. Se requiere buen testimonio. El testimonio es el que respalda lo que decimos. Es la columna que sostiene nuestras vidas en pie, que habla de la verdad que hay en nosotros. Muchas veces cuidamos todo, menos nuestro testimonio. Cuidamos la voz, cuidamos esto y cuidamos aquello y se nos olvida que hay algo detrás de esa buena voz. Y detrás de esa capacidad, detrás de ese título universitario, detrás de ese negocio que Dios te dio, y detrás de ese diploma o de ese certificado que te autoriza para predicar el evangelio, detrás de eso tiene que haber algo más valioso. Más valioso que horas de estudio, más valioso que un examen a base de horas de desvelos y más valioso que toda autoridad está el testimonio. El testimonio es la llave para servir al Señor. Diáconos no eran predicadores, eran personas que iban a servir las mesas. Eran personas que iban a decir, aquí está su plato, ya terminó, se le ofrece algo más. Para eso, tan sencillo como eso, es necesario que tenga buen testimonio. Para comenzar la obra del Señor, allí va Pedro, qué tremendo, qué cosa. Dios lo manda a un lugar donde, allá está Cesarea. ¿Quién quiere algo en Cesarea? Ahí hay un hombre que tiene buen testimonio. En esa casa donde se va a predicar, no se oye la música del mundo. Allí en esa casa donde se va a predicar, el hombre trata con respeto a su mujer, la mujer respeta a su marido, los hijos son de buen proceder. Allí se puede levantar una obra.
No es suficiente que tenga un patio grande, que tenga una sala grande y que tenga luz muy, muy bonita y que esté en un espacio muy propicio. Lo más importante es que haya testimonio. El testimonio es la llave para apoyar la obra del Señor que otros hacen. Vayan por favor o escuchen Hechos 16, cuando Pablo anda en la obra misionera, lleva a Silas. En Hechos 16, versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pobre Timoteo tenía un padre inconverso. Parece ser que estaba o muerto o había abandonado a su mamá. Vivía con su mamá Loida y su abuela Eunice. Y todos sabían que ese Timoteo estaba en una tremenda desventaja porque era hijo de un matrimonio disfuncional, un matrimonio mixto, pero tenía algo más grande que cualquier otra cosa: su testimonio. Dice, daban buen testimonio de él los hermanos. Cuando Pablo oyó que había un muchacho allí de buen testimonio, dijo, dejen llevármelo a la obra misionera. Timoteo no comenzó la obra, pero apoyó que la obra se comenzó. Timoteo llegó a ser uno de los pastores que Pablo encomendó, si mal no recuerdo, en la isla de Creta. ¿Cómo es que supo apoyar a un valiente misionero de la talla del apóstol Pablo? Tenía buen testimonio. El testimonio es la llave para servir al Señor en lo poco y en lo mucho. El testimonio es la llave para que se levante la obra del Señor de cero y se llegue a hacer algo. El testimonio es la llave para levantar lo que otros están haciendo por el Señor. Es la llave a través de la cual Dios puede usar a personas para hacer cosas grandes también. Hubo un hombre que se llamaba Ananías, Hechos capítulo 22. Este Ananías fue enviado por el Señor para ir nada más y nada menos que con Saulo de Tarso. Saulo se había convertido a Cristo y nadie le creía. Todos sabemos la historia de cómo Saulo se convirtió al Señor cuando fue en camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, y el Señor lo bajó de la cabalgadura con una luz más fuerte que la del sol. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se convierte en un aguerrido y tremendo predicador y defensor del Evangelio, pero nadie le creía. El Señor lo había dejado ciego para que conociera de quién es el poder. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 22, versículo 11, y como yo no veía, Pablo está dando testimonio, relatando su conversión, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Pablo nunca olvidó a Ananías, porque fue aquel que Dios usó para devolverle la vista. Algo grandioso, algo que no cualquiera se atrevería a hacer, algo que muchos se negarían a hacer. Pero Ananías tenía algo: buen testimonio. El buen testimonio es una llave, es una columna, es un reflejo, es un destello que dice lo que no podemos comunicar con palabras. Quisiéramos decirle más a la gente, quisiéramos tener más argumentos, quisiéramos hacerle saber que es verdad lo que estoy diciendo, pero si no hay testimonio, nada se puede lograr. Tu servicio al Señor
durará lo que dure tu testimonio. Tus talentos y habilidades y dones que Dios te ha dado van a servir lo que dure tu testimonio. Se necesita el testimonio. Es una necesidad. Usted va a poder alcanzar a mucha gente para Cristo mientras mantenga su testimonio. Usted va a poder servir al Señor mucho, hasta de ancianito, allá postrado en cama, y ya no pueda ni siquiera levantarse para valerse por sí mismo. Dios lo va a usar allí, simplemente con su testimonio. El testimonio es la llave que abre las puertas para servir, para levantar, para apoyar, para que el Señor le pueda usar. Y si me permite también, el testimonio es la llave para recibir beneficios de la iglesia. Miren ustedes en primera a Timoteo, Pablo enseñándole a Timoteo cómo conducirse, era pastor joven y ahí tiene esa carga tremenda y Pablo le escribe, lo orienta y había allí en la iglesia viudas. La iglesia siempre tuvo la tarea de sostener a las viudas que no tenían parientes que las sostuvieran, hijos, sobrinos, nietos que las sostuvieran. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, en 1 Timoteo 5:9, sea puesta en la lista de las viudas que recibían ayuda, solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Había muchas viudas y todas necesitaban, pero Pablo dice, la iglesia va a apoyar y va a ayudar a los que tengan buen testimonio. Si en un momento dado ustedes y yo llegamos a necesitar la ayuda de la iglesia en oración o en apoyo en especie o en efectivo, será mucho mejor si tenemos buen testimonio. Pero si somos groseros, altaneros, inconstantes, infieles, mentirosos, perezosos, no esperes que la iglesia te ayude. Se necesita testimonio. Todos en un momento dado vamos a tener necesidad. ¿Cómo es dulce oír cuando uno está en la cama de hospital que los hermanos están orando por ti? Que el hermano llamó para saber cómo estás, que te mandan saludar, que ahí está ese plato de comida para que no tengas que batallar cuando estás postrado en casa, que alguien viene para limpiar la casa cuando tú no puedes hacerlo. Qué dulce es todo eso. ¿Sabe cómo se consiguió? Por testimonio. Por testimonio. Los que estarán en nuestra memoria, los que llenarán nuestro corazón, los que van a recibir las más fervientes oraciones del pueblo de Dios, serán los que tienen buen testimonio. Así que es importante reaccionar. No porque tienes mejor trabajo y mejor puesto y más recursos, no por eso debes menospreciar el testimonio. Tú puedes ser un hombre o una mujer rica, de mucha posición económica, de mucha influencia, y tener un tremendo testimonio. Le aseguro que más que todo dinero del mundo será tomado en cuenta su testimonio. Y puede haber personas que viven al día, que a veces no comen más que 2 veces en un día porque no tienen, son más ricas por su testimonio. El testimonio es algo que el Señor levantó desde el principio para que nosotros aprendamos a valorarlo. El que pierde testimonio pierde credibilidad. Déjame enfilarme al final de mi consideración, de mi predicación esta mañana. Y vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo número 2. Dice la palabra de Dios así. Romanos 2, versículo 21 y 22.
Romanos 2:21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Qué fuerte exhortación Pablo le da a los romanos, hermanos de Roma. Tú que dices ser muy moral, adulteras. Como diciendo, ¿quién te va a creer? ¿Quién te va a respetar? ¿Quién te va a apoyar? ¿Quién va a aguantar tus debilidades? ¿Quién va a buscarte cuando estés en necesidad? Tú que enseñas a otro, ¿te enseñas a ti mismo? Vean la magnitud del poder del testimonio. Cuando se pierde el testimonio, se pierde la credibilidad, se pierde la honorabilidad, se pierde la influencia. Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Es decir, tú que tienes capacidad de influir en otros, ¿no respaldas? Queridos hermanos, a muchos de ustedes yo les digo, gracias por cuidar tu testimonio. Gracias por cuidar tu testimonio. Gracias por ser fiel. Gracias. Pero no lo pierdas. No lo pierdas. No es suficiente tener un buen testimonio respecto de ciertas cosas. Es necesario tener un testimonio en el sentido general. Por eso pensaba, ¿qué himno podemos poner para introducir la predicación? Pasando por el mundo cruel que siembran los hombres y él, viviendo activo, puro y fiel, mi anhelo es andar cual Jesús. Que en mí puedan ver a Jesús. Que tus vecinos, que tus familiares, que tus hermanos, que tus alumnos, que tus empleados, que tus patrones puedan ver un majano, una mojonera, una columna, un altar que respalda tus reacciones, tus palabras, tu carácter. Cuando se pierde el testimonio, se pierde el respeto, se pierde la bendición de servir. Dice la Biblia en Hechos 13:13, para apurarme no voy a buscarlo, se los voy a referir. Pablo se llevó a un joven que se llamaba Juan Marcos, pero la mitad del camino se echó para atrás. Pablo iba con Bernabé y Juan Marcos era sobrino de Bernabé, y Bernabé dijo, mi sobrino tiene ganas y le echa ganas, vamos a llevarlo. Pablo dice, pues vamos, si tiene ganas, ¿por qué no? Que sirva al Señor. De la mitad del camino se echó para atrás. Ellos siguieron, Pablo y Bernabé predicaron, ¿verdad? Juan Marcos se vino a casa, no sabemos por qué. Regresan del viaje misionero, dan reporte a la iglesia que los había enviado de Antioquía, y luego dice Pablo a Bernabé, vamos a visitar las iglesias que recorrimos, vamos a otros lugares. Y dice Bernabé, sí, claro que sí, vamos a Juan Marcos. Pablo dice, no, con Juan Marcos yo no. Pero ¿cómo no? Si ya se arrepintió. No, yo no me voy a confiar en muchachos que se echan para atrás. Si no sabe mantener su testimonio, no sirve. Cuando uno pierde el testimonio, pierde la oportunidad de servir. Gracias a Dios, más adelante vemos a Marcos recuperando el testimonio. Eso nos enseña que el testimonio, por perdido que sea, se puede recuperar. Cuando perdemos el testimonio, perdemos galardones. Dice en Mateo capítulo 25, versículos 24 al 29. Mateo 25, 24 al 29. Dice así, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido de lo mío, lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, pues al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. No sirve. No cuidó su testimonio, no cuidó sus palabras, no cuidó lo que Dios le había dado para hacer. El testimonio se pierde con la inmoralidad. ¿Sabe usted que un pastor que cae en la inmoralidad queda eliminado del ministerio? ¿Sabe usted eso? Hay pastores que ya no debieran estar en el púlpito. 1 Corintios 9:27, Pablo dijo: yo mismo lucho, no sea que venga a ser eliminado. Se pierde el testimonio con la inmoralidad, con andar de coquetos y resbalosos. Jovencita, eres muy bonita, pero no seas resbalosita. Puedes ser muy buena cantando, puedes tener muy buenas habilidades, pero cuida tu testimonio, cuida tu honorabilidad, cuida con quién te ríes, con quién platicas, cómo te ríes, cómo te conduces, hasta cómo caminas. Ay, pastor, qué exageración. El testimonio vale más que cualquier cosa, vale más que cualquier rostro hermoso. El testimonio se pierde con la inmoralidad. El testimonio se pierde con la deshonestidad. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Allá sustrajeron del precio de la heredad, quisieron engañar al Espíritu de Dios, cometieron fraude. Cuidado con la deshonestidad. Andando aquí, andando allá, haciendo cosas chuecas, se pierde el testimonio. Míralo, y eso que es hermano. Míralo, y eso que es pastor. Míralo, y eso que está en el coro. Míralo, y eso que sugiere. Mira las palabrotas que suelta. No vas a poder servir. Tu servicio al Señor va a durar lo que dure tu testimonio. Se pierde el testimonio con la inconstancia. Se pierde el testimonio con la pereza. Dice 1 Timoteo 5:8: el que no provee para los suyos se ha negado a la fe y es peor que un incrédulo. Puede ser usted muy bueno para muchas cosas, podemos ser buenos para muchas cosas, pero si no mostramos diligencia, vamos a perder el testimonio. Se pierde el testimonio con los vicios, desde lo más simple hasta lo más complejo. Se pierde el testimonio con el carácter descontrolado, orgullo, malas palabras, maltratos, faltas de respeto, descontrol de carácter. La Biblia dice: la mujer respete a su marido. La Biblia dice: el hombre debe tratar a su mujer como vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo, es decir, perdiste tu influencia en la oración. Se pierde testimonio con ese carácter descontrolado que no hemos querido ofrecer al Señor. Se pierde el testimonio con las malas amistades, la influencia de malas amistades. A veces te juntas con quien no debe y te influyen para lo malo en vez de lo bueno. Tú quieres hacer lo bueno, pero una mala amistad te puede arruinar el testimonio. Dice la Biblia en Proverbios 13:20: el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Si tienes que cortar con esa amistad, por más simpatía que sientas a causa de tu testimonio, rompe con lo que tengas que romper. Aléjate de quien te tengas que alejar, pero cuida tu testimonio. El testimonio vale más que cualquier otra cosa. ¿Sabe qué? Podemos recuperar el testimonio. Primeramente les diré, el testimonio se recupera donde se perdió. A lo mejor tú dices: no, aquí en esta iglesia no me quieren, ya me quemé todo, me voy a ir a otra iglesia. Allá te va a seguir tu mal testimonio. Es como si hubieras perdido tu anillo de oro y dices: no, pues aquí se me cayó, pero yo voy a buscarlo allá donde hay más luz. Nunca lo vas a hallar.
El testimonio se levanta donde lo tiraste. Allí donde tienes que humillarte, allí donde tienes que pedir perdón, ahí donde tienes que enfrentar las consecuencias y pagar la vergüenza de eso. Allí es donde el Señor te levantará, porque 7 veces puede caer el justo, pero 7 veces podrá levantarse otra vez. No pierdas tu testimonio, cuídalo. Confiesa pecado delante del Señor, cambia tu actitud, pide perdón a quien hayas confesado, ofendido. Está dispuesto a enfrentar las consecuencias y Dios te bendecirá. El diablo quiere destruir nuestro testimonio, pero el Señor quiere levantar nuestro testimonio. No importa cuán hondo hayas caído, de allá nos puede levantar el Señor. Tal vez habrá cosas que ya nunca más podremos hacer, pero habrá nuevas áreas donde podremos servir al Señor, porque Dios no desecha a nadie que le quiere servir. Pero es importante, cuida tu testimonio. Hay pérdidas que nos pueden descalificar. Muchas veces hay gente que se podía haber convertido, entre ellos familiares, pero no se han convertido porque no ven testimonio, no ven esa columna que respalda lo que decimos. Amado hermano, si has perdido tu testimonio, has perdido lo más valioso que tienes. Pero hay gracia en el Señor. Dios es fiel. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él está allí todavía, esperando. Levanta tu testimonio. No te vayas en pos de los placeres y de las comodidades que el mundo ofrece, porque vas a perder algo mucho más valioso que aquello que vas a encontrar allá en el mundo. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe, pero no pierdas el testimonio también. Y que Dios nos ayude. Amén. Por favor, pónganse de pie, vamos a orar. Luego guardan sus cositas, pónganse de pie, por favor. Luego guardan sus cositas, pónganse de pie. Todos orando. Si usted levanta su mano, yo lo quiero incluir en la oración. ¿Cuántos dirían, Dios me habló a mí? Levante su mano. Gloria al Señor. Puede bajar su mano. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien aquí que diga, yo no tengo a Cristo, pastor? Yo quiero entregarle a Cristo mi vida. Yo no soy salvo. Yo no estoy seguro de que si me muere iría al cielo. Quiero entregarle a Cristo mi vida. Ore por mí. Levante su mano. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien allá que está levantando su mano? Si me ayudan allá atrás, hermano Palmer. Ella quiere entregar su vida a Cristo. Gloria al Señor. Junto al hermano Ángel Morales, gracias para ti. ¿Quién diría yo? Yo no estoy seguro de cuando muera voy al cielo. Quiero entregarle a Cristo mi vida. Todos orando, por favor, todos orando. Yo quiero entregarle a Cristo mi vida. Ore por mí. ¿Hay alguien más? Levánteme su mano. Bien alto para poderle ver. No le voy a pasar aquí al frente. Lo vamos a hablar allá en privado. ¿Cómo usted puede entregar su vida a Cristo? Señor, gracias porque tú nos has hablado. Yo mismo he aprendido, yo mismo, Señor, tengo cosas que recuperar. Confesamos, Señor, que tenemos un carácter que controlar, tenemos lengua que cuidar, tenemos incomodidades que soportar con amigos, con vecinos, con parientes, con hermanos. Tenemos muchas cosas que están empujando constantemente para derribar ese altar. Un altar que muchas veces nuestros padres comenzaron a levantar y los hijos comenzamos a patear. Perdónanos, Señor, perdónanos. Ayúdanos a ser aquellos que cuidan lo que tú más valioso nos has dado, el testimonio. Mira a mis hermanos y hermanas que están tristes por haber perdido el testimonio. Mira a aquellos que oran por los suyos. Mira, Señor, hermanas y hermanos que sufren con un marido inconverso. Dales fuerzas para levantar, porque tu palabra dice que serán salvos por la conducta. Gracias por hablarnos, Señor. Sigue taladrando nuestros oídos con tu palabra y despídenos en paz. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de tu Santo Espíritu sea con todos nosotros ahora y hasta el día de la eternidad en Cristo Jesús. Amén. Cantemos la doxología.